Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando pan de queso crema. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La lista de los ingredientes también la encontrarán en la cajita de descripción. 2 tazas de harina multiuso, una barra de queso crema de 227 gramos, una taza de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de vainilla, una cucharada de polvo de hornear, media taza de mantequilla sin sal, 4 huevos. Los huevos, la mantequilla y el queso crema tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a estar usando una batidora y también el molde que tengo aquí. Yo ya lo engrasé y le he puesto un pedacito de papel para hornear. Le puse grasa a todo el molde y también al papel, un poquito nada más. Una brochita y una espátula también vamos a estar necesitando, y vamos a poner el horno a precalentar a 350 grados Fahrenheit. Comenzamos con la preparación. Vamos a comenzar poniendo la mantequilla y el queso crema. Vamos a estar revolviendo estos dos ingredientes a velocidad baja. Una vez ya está cremosito, limpiamos alrededor de las paredes del recipiente, agregamos el azúcar y lo vamos a estar batiendo por aproximadamente 4 minutos. Mientras estamos batiendo los demás ingredientes, la harina la voy a estar colando, pero voy a estar agregando la sal y el polvo de hornear. Lo voy a revolver un poquito y lo voy a servir. Vean cómo luce después de 4 minutos. Limpiamos otra vez las paredes del recipiente para que todos los ingredientes queden bien mezclados. Ahora lo que voy a hacer, voy a estar agregando los huevos uno a la vez. Agregamos la vainilla, limpiamos otra vez las paredes y ahora sí, ahora voy a comenzar a agregar la harina, la sal y el polvo de hornear que ya están aquí, que los cerní previamente. Entonces ahora lo voy a comenzar a agregar de a poquito. Yo hago esto para que la harina no salga volando por todos lados. Así lo vamos dejando ir poquito a poquito. Ahora esta sería la última vez que voy a estar limpiando las paredes del recipiente. Va a quedar una masa bien bonita. Ahora por el último minuto que la necesito batir, lo voy a estar batiendo a velocidad media. Lo limpiamos y sacamos lo más que podamos. Ahora, como ya tenemos el molde engrasado, ahora solo vamos a poner la mezcla. Es un pancito bien sabroso y bien fácil de preparar. Lo emparejamos y lo vamos a poner al horno. Lo voy a estar cocinando en la tercera parrilla y he puesto el horno a precalentar a 350 grados Fahrenheit. He cocinado el pan por 1 hora y 10 minutos. Si ustedes desean estarlo chequeando después de 55 minutos, lo pueden hacer dependiendo de su horno. En mi horno yo lo dejé que se cocinara 1 hora y 10 minutos. Vamos a hacer la prueba del palillo para asegurarnos que está bien cocidito. Si el palillo sale limpio, esa es la señal de que el pan ya está bien cocido. Y este pan es normal que se raje de la parte de en medio. Eso lo vamos a tener siempre en esta clase de pancito. Entonces lo que voy a hacer ahora, lo voy a dejar que se enfríe por aproximadamente media hora antes de desmoldarlo. Ha pasado media hora, ahora lo voy a desmoldar. Vamos a retirar el pedacito de papel de hornear que le puse.
Todavía está calientito. Una vez lo he desmoldado el pan, lo voy a dejar enfriar 1 hora más en esta parrilla. Después de 1 hora que lo tenía enfriando, vean, ahora sí ya está bien frío. Y es el momento que lo vamos a partir. Vean qué suavecito nos ha quedado el pancito. Vamos a partir otro pedazo. Vean esta ricura. Está bien suavecito. Este pancito les va a encantar, mis amigos. Ahora prepararnos una tacita de cafecito. Nos ha quedado bien lindo el pancito. Los dejo con otra receta deliciosa. Espero les haya gustado. No olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Cuídense mucho, mis amigos, y será hasta la próxima. ¡Adiós!